La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Derecho presentan Actuemos en Derecho, un programa donde mostramos la legislación en Colombia y la forma correcta de usarla, dejando a un lado las visiones ideológicas y pasionales, en pro de una aplicación idónea y objetiva. Discutiendo con expertos en la materia los derechos y los deberes como colombianos. Actuemos en Derecho. Entérate aquí de las últimas novedades legislativas y jurisprudenciales de nuestro país. Bienvenidos, les damos un saludo muy especial a este programa Actuemos en Derecho. El día de hoy tenemos un tema muy importante también que ha sido de actualidad, como lo es el valor de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en general de las altas cortes. Recuerden que este programa es realizado por la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana, que promueve el uso adecuado de las leyes para hacer de Colombia un país mejor, dejando de lado las visiones ideológicas y apasionadas en pro de una aplicación idónea y objetiva de la ley. Como les anunciaba, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en general de las altas cortes, pero particularmente de este Tribunal Constitucional que existe en todo el mundo y que empezó a existir en México, por ejemplo, después de la Revolución Mexicana, como garante de tutela, que allá se llama el recurso de amparo, y como guardiana de la Constitución, de la integridad y supremacía de la Constitución, pues es una entidad que no es nueva para nuestro derecho. De hecho, antes de la Constitución del 91, si bien no existía la Corte Suprema de Justicia, realizaba esta función a través de una sala constitucional, y lo que hacía era declarar normas que eran contrarias a la Constitución como inexequibles, para que no siguieran teniendo vida jurídica. La discusión está en que para muchos ha desbordado sus funciones de mero juez o de mera corporación de naturaleza judicial, estableciendo sentencias que para algunos que las aplauden son sentencias garantistas que aplican el Estado Social de Derecho, y para otros en cambio son de pronto un abuso de poder. En este sentido quiero leer a propósito algunos segmentos del profesor Luis Carlos Lanchero en una entrevista en ámbito jurídico. Él dice, por ejemplo, la Constitución real está más allá del texto escrito y avanza a la par de las reivindicaciones de quienes acuden a la justicia y las decisiones de los jueces que le dan contenido. Pero tenemos artículos que critican, como Juan Manuel Charri, por ejemplo, que menciona en uno de sus artículos: hay mucho juego de lo que la gente cree, la Corte Constitucional se ha extralimitado por ser vías distintas y hoy es el máximo poder en Colombia, por eso hay quienes proponen reformarla, pero no es cambiando la Constitución sino cambiando sus intérpretes cómo se recupera el equilibrio. Tenemos varias visiones. Como punto de partida a mis invitados, que ya procedo a presentarlos, pues tenemos un sistema de civil law, un sistema regulado por la ley. Específicamente tenemos de punto de partida el artículo 230 de la Constitución, que dice que la ley es la fuente formal de nuestro derecho, y hay otros criterios auxiliares de interpretación, como es la jurisprudencia, la equidad, los principios generales del derecho. Yo quiero darles 5 minutos a cada uno, los presento. Hoy nos acompaña el profesor Manuel Fernando Quinche, abogado de la Universidad Católica, filósofo de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana y magíster en Derecho de la Universidad Nacional. Profesor Quinche, bienvenido a este programa. Muchas gracias, muy complacido. Tenemos también al profesor Juan Carlos Lancheros, ya estaba hablando de él hace un momento, también nos acompaña el día de hoy. El profesor Juan Carlos Lancheros es abogado de la Universidad Javeriana, magíster en Derecho de los Negocios, también tiene doctorado en Metodología, Fuentes e Instituciones Jurídicas de la Universidad de Alicante. Profesor Juan Carlos Lancheros, bienvenidos. Buenas noches. Y también tenemos al profesor René Moreno. Él es abogado de la Universidad Libre de Colombia, sociólogo de la Universidad Nacional, tiene una maestría en Derecho en la Universidad Nacional y es profesor de esta Universidad de la Corporación Universitaria Republicana. Profesor René, bienvenido a este programa. Muchas gracias. Quisiera empezar, profesor Quinche, y me alegra mucho tenerlo aquí porque yo he asistido a foros en la Universidad de Rosario que usted ha organizado sobre este tema. ¿La Corte Constitucional, como intérprete y guardiana de la supremacía de la Constitución, se extralimita o desarrolla el Estado Social de Derecho? Bueno, ahí un poco depende de la visión que uno tenga del sistema. Si una persona tiene una visión tradicional del sistema, es decir, si piensa que es un sistema cerrado de fuentes, lo que trae el artículo 230, y si tiene una comprensión respecto de la relación entre los poderes públicos
regida por lo que se suele llamar la teoría de los límites funcionales, donde se supone que cada órgano o agencia estatal hace sus tareas y las hace bien y se autolimita y se porta como un buen muchacho. Pues bueno, entonces uno diría, la Corte Constitucional sí estaría extralimitándose, porque lo que debe hacer el legislador es sacar la regulación, el administrador debe administrar, bien o mal, o lo deseable sería que fuese bien, y los jueces deben tomar decisiones cada vez que haya conflicto jurídico. Digamos que entonces, desde esa perspectiva tradicional, simplista, formal, que además ha sido la que ha imperado en Colombia durante 200 años, entonces la Corte sí se estaría extralimitando. Si alguien se para en otra orilla y simplemente piensa hoy que la noción de derecho es compleja, que la noción de derecho igual norma o derecho igual ley es una cosa demasiado simple y primitiva como para que sea cierta, sino que el derecho es un asunto y un fenómeno complejo, donde las normas son uno tan solo de los componentes, y que entienda sobre todo que lo que sea el derecho son hoy, y creo que resulta innegable, sobre todo las interpretaciones que se hagan acerca del derecho. Entonces pensaría que no la Corte Constitucional colombiana, sino que los tribunales constitucionales, y un poco por esa vía, los tribunales internacionales, al emitir sus decisiones, también contienen reglas de decisión que se constituyen en pautas, o reglas, o estándares, que resultan vinculantes para los sujetos sometidos a su jurisdicción. Entonces, para una cierta visión del derecho de esas características, me parecería pues que lo que hace el tribunal no es asaltar competencias, sino contribuir a la operación del Estado, si es que es un asunto meramente local, o contribuir a la operación del sistema, si es que estamos hablando de un sistema de protección. Profesor Juan Carlos Lancheros, por ejemplo, lo que decimos se sustenta en hechos tales como que la Corte Constitucional en sus fallos de exequibilidad no se limita a decir declara exequible un artículo, esto es ajustado a la Constitución, o por el contrario lo declara inexequible, sino que muchas veces llena ese vacío que deja la norma declarada inexequible, o profiere fallos modulativos, quiere decir el exequible siempre y cuando se interprete de tal manera. ¿Usted cree que está llegando a ser como un legislador negativo y de pronto más bien un legislador positivo? Usted es muy optimista. Yo le digo que la Corte Constitucional no solamente legisla, la Corte Constitucional define el sentido de la Constitución. Busque la palabra aborto en la Constitución. No está. Y sin embargo, hoy aquí los presentes saben que se puede abortar en 3 casos con el respaldo de la Constitución. Y ustedes dirían, ya sé, son 3 casos. Y yo le digo, bueno, entonces suponga a una niña que ha sido violada, que decide que está esperando, y efectivamente, mientras se mete una acción de tutela porque cree en el sistema, por fin recibe el aval del juez constitucional, y ella está en su mes 8 a ver quién le practica un aborto. Yo creo que hay que partir de la base de eso. Es una visión pragmática, ¿no? La Constitución es lo que los jueces dicen que es. Ustedes en su práctica se van a dar cuenta que el Código General del Proceso es lo que cada juzgado dice que es. Y entonces el juzgado tal dice esto, el otro juzgado dice tal otro. Entonces este no es un tema que solamente sea de resorte constitucional. Entonces ahí hay una realidad en la que nosotros nos tenemos que mover. Lo interesante de todo esto es que tal vez a través de la técnica del precedente sea una de las formas en la cual de alguna manera se pueda apretar o restringir esta posibilidad que tenemos de crear permanentemente derecho. Yo le diría que estamos en varias situaciones. Este es un Estado constitucional que tiene varios elementos característicos, y es que uno de ellos, y es uno de los elementos que caracteriza el Estado constitucional, es la gran importancia que se le da a los principios y a los valores.
Entonces ustedes conocen la Constitución, tiene el principio de dignidad humana, el principio de libertad y el principio de igualdad, digamos que son como los tres principios capitales en todo este tema, que son principios vagos, principios ambiguos, son cláusulas abiertas, pues que deben ser, son susceptibles de interpretación y que los jueces en la práctica hoy aplican de forma directa para resolver problemas de la vida humana, prácticos. ¿Por qué lo planteo de esta manera? Porque el diseño institucional está, digamos, parte de eso, como el matrimonio con las suegras, o sea, no sé si son más necesarios, a veces son muy cariñosas. En este caso, creer que existe una constitución y creer que existe un juez constitucional supone la posibilidad necesariamente de que este juez fije el alcance de la Constitución incluso por encima de su texto. Y yo quisiera aquí decirles que eso no es así. La verdad es que ustedes saben en la práctica que funciona de esa manera. Y eso, digamos, nos genera otros problemas, y es cuál es la indeterminación del derecho en la que nosotros realmente vivimos. Eso es lo que yo le puedo plantear. Si usted quisiera un sistema distinto, como planteaba el doctor Hinche ahora, pues yo le podría decir que tendría que modificar toda la Constitución y el sistema jurídico tal cual, para volver a un escenario antiguo que me cuesta mucho trabajo. Sí, disculpa, le interrumpo, doctor Lancheros, pero el escenario que tenemos hoy del artículo 230 es que la única fuente principal es la ley y las demás son auxiliares. Pero yo le cuento, ¿y usted qué entiende por ley? Ley es la expresión de la voluntad mediante una... Y entonces, si usted no aplica una ordenanza o no aplica un acuerdo, entonces usted no puede aplicar a rajatabla de forma exegética el texto. Y la Constitución no es una ley, es la ley de leyes. Entonces, si se aplica la Constitución, pues tiene que aplicar, arranque con el artículo 1, Estado Social de Derecho, o aplique con el preámbulo, principio de igualdad y libertad. Pues ahí usted tiene ya unos problemas absolutamente graves, y de los cuales un juez constitucional, incluso nosotros, no nos podemos deshacer. ¿Vale? Entonces, el sistema de fuentes es muchísimo más abierto que lo que el propio texto del artículo 230 quería. Lo que el artículo 230, y estamos constantemente hablando de eso, es de alguna manera la inquietud de los constituyentes de limitar los poderes del juez, pero pues claramente fracasó en el intento. ¿Por qué fracasó en eso? Porque quien interpreta la Constitución no es el constituyente, ni es el Congreso, sino es la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional entendió que ley se debería entender como ordenamiento jurídico, como derecho. Y ahí arrancó todo. Es claro hasta ahora la ponencia del profesor Hinche y del profesor Lancheros. Y siendo así, yo creo que todos estamos de acuerdo en que efectivamente la Corte Constitucional no solamente falla aplicando la ley, sino también la crea. No estaríamos, profesor René Moreno, ante un eventual caso de prevaricato por no atender la ley, si la ley en sentido positivo sería la única fuente principal de derecho, y no solamente en las sentencias que citó el profesor Hinche y el profesor Lancheros, sino muchas otras. La Corte Constitucional ha ido más allá, siendo una especie de legislador. Bueno, lo primero que tengo que señalar es que usted afirma algo que no es cierto, y está afirmando que los jueces crean derecho y los jueces constitucionales. Mi punto es que ningún juez crea derecho en el ordenamiento, en el sistema judicial colombiano. Un poco siguiendo la interpretación del artículo 230, cuando dice que una de las fuentes del derecho en Colombia es la ley, hay que interpretarla en un sentido extensivo, como lo señala el doctor Juan Carlos. Hace referencia al ordenamiento jurídico, y dentro de ese ordenamiento jurídico está la ley fundamental, que es la Constitución. Por lo tanto, todos los jueces, cuando están interpretando la ley, tienen un punto de partida, y ese punto de partida es la Constitución. Por lo tanto, la jurisdicción constitucional, cuando interpreta la Constitución, lo que hace es desarrollar los derechos, darle contenido a los derechos, y esa función se hace cuando el legislador no ha desarrollado la Constitución. Por lo tanto, le corresponde al juez constitucional llenar ese vacío o esa deficiencia del órgano del poder público, que es el encargado de la configuración legislativa. En ese orden, no creo que ningún juez en Colombia sea creador de derecho. La función jurisdiccional constitucional
permite como guardiana, y en particular no todos los jueces, la Corte Constitucional, cuando interpreta la Constitución y le da contenido y alcance a los derechos, es que nosotros hablamos de precedente constitucional cuando cumple los requisitos para hablar de que está desarrollando los derechos. Por lo tanto, no podemos asociar que el sistema judicial colombiano es parecido o similar al sistema del Common Law o del sistema anglosajón. Se parece en las prácticas judiciales que los jueces constitucionales, como tenemos normas constitucionales de contenido o textura abierta, ese juez constitucional, cuando la ley no ha desarrollado esos derechos, le corresponde, para proteger los derechos, darle el contenido. Por lo tanto, ahí no está extralimitándose en sus funciones, sino está cumpliendo su función constitucional de defensa y materialización de la Constitución. Creo que ahí, en sentido académico, a veces tergiversamos la función de la jurisdicción constitucional a señalarle algo que se extralimita a sus funciones. Lo que voy a afirmar es lo contrario. Cuando un juez constitucional, en ejercicio de sus funciones, le da un alcance en protección de los derechos, lo que está dando cumplimiento a su función constitucional de desarrollar y cumplir con la Constitución. Y eso no es extralimitarse sus funciones, por el contrario, está descumpliendo de manera concreta, en un caso particular, materializando la Constitución. Y en esa vía, entiendo, un poco siguiendo a un autor norteamericano, Bruce Ackerman, de la Constitución Viviente, quienes le dan vida a las constituciones a los jueces en los casos concretos cuando asignan derecho mediante sus decisiones judiciales. Y en esa línea, los jueces constitucionales los ubicamos en dos modelos judiciales. Hay un modelo judicial que es simplemente el garantismo, que es aquel que simplemente aplica formalmente la ley, y otra línea mucho más fuerte, que es un poco la que está inscrita en la jurisdicción constitucional, que es la que se llama activismo judicial, donde el juez, en busca de la protección de los derechos, desentraña, le da alcance al contenido de una norma, pero no son todos los jueces, es el juez constitucional el que tiene asignada esa materia. Y cuando hace esa tarea, es cuando estamos diciendo es la función jurisdiccional constitucional que está haciendo viva la Constitución y está materializando los derechos. Por lo tanto, en ese sentido, la jurisdicción constitucional, y que está hablando las sentencias de la Corte Constitucional, son las únicas que pueden desarrollar y darle contenido y alcance a las normas constitucionales. Luego todos los otros jueces, y no solo los jueces, todas las autoridades que tienen que hacer, cumplir con ese desarrollo constitucional del órgano de cierre que es nuestra Corte Constitucional. Por lo tanto, creo que el presupuesto de la pregunta no tiene fundamento desde mi punto de vista que los jueces constitucionales crean derecho. Hacen por el contrario, en la jurisdicción colombiana, son quienes materializan y le dan eficacia al desarrollo del contenido de los derechos consagrados en nuestra Carta Política. Muchísimas gracias, profesor René Moreno. De esta manera, con la exposición general de los panelistas, terminamos el primer segmento y continuamos en un momento. Aprovecho para que en este momento pueden escribir sus preguntas los que quieran para los panelistas y podamos aquí leerlas para que ellos las respondan. Bienvenidos a este segundo segmento de Actuemos en Derecho, el programa de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. El día de hoy estamos hablando del efecto jurídico de los fallos y la interpretación de los fallos proferidos por la Corte Constitucional como guardiana de la supremacía de la Constitución y también, para algunos, también creadora de derecho, para el profesor René Moreno claramente no. Hay hitos en estos años en que ha tenido vigencia la Corte Constitucional. Por ejemplo, profesor Quinche, ¿recuerda usted en la declaratoria que en un momento fue novedosa, pero después se volvió cada vez más como frente al estado de cosas inconstitucional? Me parece que la primera vez que esto se dio fue frente a unos vendedores ambulantes, si no estoy mal, y ha ido reiterándose esa tesis que va más allá del derecho y se ubica en los hechos. Es algo novedoso para nuestro derecho que ha sido formalista. Sí, pero y el punto sería... El punto, me gustaría que usted desarrollara la teoría y si le parece que es correcta del estado de cosas inconstitucional. Es decir, no hay una norma inconstitucional, no hay una norma que esté bajo examen, sino un estado de cosas, quiere decir una falta de garantismo por parte del Estado frente a unos administrados.
y frente a ello la Corte Constitucional no tiene que declarar inexequible una norma porque no está objeto de análisis, pero sí le exhorta al Gobierno Nacional a que tome unas medidas en pro de hacer efectiva la Constitución. Bueno, el estado de cosas inconstitucional rápidamente podría ser visto en un par de perspectivas. En sentido técnico es uno de los modos de modular los fallos de control concreto, es decir, los fallos de tutela. Entonces, se supone que el fallo de tutela debe ser una cosa ocasional, que debe consistir en una protección específica y que el sentido de la orden debe tener carácter restitutorio. Artículo 23, decreto 2591. Ocurre que con temas sensibles, los señores que están en prisiones, los señores que tramitan pensiones, las víctimas del conflicto y algunos otros que no voy a mencionar, entonces la acción de tutela, por tanto uso y por problemas estructurales, pues dejó de ser un mecanismo ocasional para volverse un mecanismo corriente. Las órdenes individuales perdieron eficacia y entonces hubo necesidad, ahí sí vendría el estado de cosas inconstitucional, de emitir órdenes de reforma estructural, se les dice ahora, tratando de concitar desde el juez constitucional una solución integral y eventualmente solucionar la violación estructural de derechos fundamentales y contribuir a la solución del problema. Digamos que eso diría la teoría. ¿Cómo podría uno enfocarla del otro lado? No podría verla como la actuación de un juez constitucional que se introduce en una competencia que le es ajena. En este caso sería la competencia de las políticas públicas, como Juan Carlos lo mencionó hace un momento. Las políticas públicas deben venir desde el Ejecutivo, deben implementarse mediante una ley, deben aplicarlas y desarrollarlas los técnicos, eso se pensaría, y después debe venir el mecanismo de control. Ahora, cuando entonces la Corte introduce, declara el estado de cosas inconstitucional, pues bueno, en las últimas reformas, sobre todo la de salud y la de desplazados, lo que hace es, desde el juez, implementar o colaborar la articulación de una política pública que resulte más adecuada. Si a mí, que sería el punto, me preguntan, bueno, ¿y usted finalmente, después de las experiencias pasadas, le parece eso útil o no? Piénsese que en estos momentos todavía está tratándose de implementar el par de sentencias sobre salud y desplazados. Yo diría que sí, que muestra algunas trazas de progreso, entre otras cosas, porque es que el legislador y la administración lo han hecho muy mal. Creo que hay evidencia empírica sobre eso. Y lo que haría el juez es una tercería. Siempre le dice, oiga juez, usted no sabe economía, usted no sabe presupuesto, no. Pero se supone que tengo las herramientas y los sujetos que están al lado, eventualmente para construir, pero sí tengo deliberación. A veces el juez es mucho más neutral, a veces el juez, las incidencias de lo político son menores en él, y algo que sí resulta sensible, parecería que el juez, si bien no todas las veces, está mucho más preocupado por la gente que el legislador y el administrador, entonces estaría en una posición eventualmente ventajosa para referirse a ciertos temas relacionados con las políticas públicas. Es bastante completo esa justificación, y de hecho uno no tendría que enojarse, sino al contrario, alegrarse cuando siquiera alguien en el Estado se preocupa por las personas que están en situación de vulnerabilidad. Pero más allá de lo que subyace a este problema, y le quiero preguntar al profesor Juan Carlos Lancheros, ¿no es una falta de planeación del Estado que a través de los jueces de constitucionalidad queremos tapar? Por poner un ejemplo, hasta hace unos años el 40% de las tutelas, que eran miles y miles, eran en el sector de la salud relacionados con la prestación de un servicio, la autorización de un procedimiento o de un medicamento. Entonces, nunca vamos a resolver el problema de la salud porque va a haber un juez de tutela al que finalmente podemos acudir. Entonces, ¿dónde está la planeación de la gestión pública? Yo creo que ahí hay otro, digamos que hay varios temas, pero tengo la base indisciplinada, porque el plantea unas cosas, el doctor Manuel acaba de plantear otras, y como esto es un debate, pues debatamos. Bienvenido. Bueno, entonces yo creo, digamos, varias cosas, y arranco el debate por una afirmación que usted mencionaba, que todas las sentencias de constitucionalidad son condicionadas, todas, porque el condicionamiento está en la ratio decidente de las sentencias. Entonces usted demanda, el juez constitucional toma una decisión y la toma con base en los fundamentos. Supongamos que declara la norma constitucional, pues la declara constitucional con base a resolver los cargos de la demanda, por lo cual si hay nuevos cargos, el juez puede optar por tumbarlo. Entonces, eso es una muestra de que efectivamente las sentencias de constitucionalidad son condicionadas de entrada, y hay cierta ejercicio de modulación. Una cosa interesante en las sentencias de corte constitucional, para que ustedes lo vean, es que se supone que las sentencias tienen efectos cerrados, y pero
extrañamente se agotan ahí. Es decir, si una sentencia constitucional toma una ley, esa sentencia tiene efectos para todos los ciudadanos, pero solamente el efecto de esa sentencia se queda en esa ley que tomó. Pero me refiero solamente a la parte resolutiva. Al contrario, la parte de consideraciones, lo que conocemos como la ratio decidente, tiene una eficacia que excede a la de la propia sentencia y entonces se extiende a las demás sentencias, digamos, se extiende por todo el ordenamiento jurídico y afecta a todos los ciudadanos. ¿Por qué le estoy planteando eso? Porque cuando usted comienza a darse cuenta que realmente que la parte más importante no es tanto la parte resolutiva de la sentencia, sino la parte emotiva de la sentencia, y en particular la ratio decidente, el esquema jurídico le tiene que cambiar. El esquema jurídico le tiene que cambiar. Es decir, en esto que tú mencionabas ahora del ejercicio deliberativo, ¿cuáles son las razones que fundamentan esto? Entonces, ¿por qué estoy planteando? Porque el doctor René plantea aquí que los jueces no crean derecho. Y yo miro la Constitución y el artículo 11 en particular no ha cambiado, para referirnos solamente al tema del aborto, podemos tocar cualquiera. Y sin embargo, la corte que nosotros más admiramos, que fue la primera corte, mencionó que no era posible el aborto, y una corte, posiblemente algunas de las que menos hemos querido, sí. Entonces la pregunta es, ¿será que los primeros eran más sabios que los últimos? ¿O los últimos son más sabios que los otros? ¿Qué fue lo que cambió? yo creo que sí cambió el derecho. En sentido pragmático, cambió el derecho para todas las mujeres del país que han sufrido o que han practicado un aborto en cualquiera de por lo menos de esas tres condiciones que la Corte plantea. ¿Y por qué funciona así? Justamente porque la ratio decidente de esas sentencias tiene un impacto de creación del derecho al cual nuestra educación jurídica, nuestra cultura jurídica, digamos, es reciente. Usted dice, pero es que la Constitución tiene 20 años. Yo les digo, pues es que solamente tiene 20 años. O sea, 20 años en un país, cuando hablamos de transformación de culturas jurídicas, no es nada, no es nada. Entonces, ahí hay, digamos, varias dificultades. Entonces, quería plantear esa discusión porque yo creo que es relevante en esto que usted mencionaba sobre la eficacia de la jurisprudencia y si efectivamente nos estamos cambiando el sistema jurídico. Yo creo que el sistema jurídico cambió y además el cambio es irreversible. El cambio es irreversible. Y el reto que nosotros tenemos aquí en las facultades de Derecho fundamentalmente es entender que ese cambio llegó para no irse. Y en la medida en que ustedes sean capaces, digamos, de entender los textos. Además, yo les hago una pregunta aquí en confianza. Cuando ustedes, un profesor de Derecho, les pone un trabajo, prácticamente esos trabajos no arrancan ni citando el texto de la Constitución, ni citando el texto de la ley, sino citando una sentencia de la Corte Constitucional. El sistema de derecho cambió. Y los ciudadanos sienten incluso más cerca de la Constitución, no por el texto de la Constitución, sino por la acción de tutela que le garantiza sus derechos. Entonces, eso significa que algo está pasando en el país y significa también un llamado a atención muy interesante, digamos, en buenos términos lo digo, para que las facultades de Derecho digan, oye, ¿qué clase de abogados estamos formando? Porque formamos abogados durante 5 años mirando a ver cómo hacemos para interpretar un código, una ley o la Constitución, y por fuera lo que está en boga, lo que hierve es la jurisprudencia, en todas sus formas, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado. Este es un ejercicio absolutamente apasionante y absolutamente hermoso, y yo creo que de las cosas buenas que le ha pasado al país es justamente eso. Entonces yo por lo menos planteo el ejercicio de debate, no para que mis compañeros estén de acuerdo, sino para que ojalá estén en desacuerdo y podamos discutir alrededor de esos temas. Porque si yo les digo, y es una confesión personal, es que si vale la pena ser abogado es justamente por eso, porque no estamos de acuerdo en cuáles son las fuentes del derecho y porque seguramente lo que por lo menos los ciudadanos entienden es que su justicia, la justicia de los ciudadanos está mucho más cerca, está más de la mano de la decisión de un juez que posiblemente lo que dice un texto frío de una ley o eventualmente la Constitución. Muchas gracias, profesor Juan Carlos. Y sigo con la misma pregunta que estaba haciendo. Eso está muy bien, profesor René, pero de todas maneras
¿no debería ser esto en un Estado social de derecho real y sostenible la excepción, que los jueces de constitucionalidad en última instancia protejan derechos vulnerados en el Estado social de derecho y no la regla? ¿No muestra una falta, que nos acostumbramos a una falta de planeación de políticas públicas, una falta de ejecución de la administración pública y estamos acostumbrados a que los jueces lo resuelvan vía tutela, por ejemplo? Bueno, yo voy a partir sobre un poco el derecho a réplica, sobre el doctor Juan Carlos, y es que lo que yo he señalado es que se han cambiado las prácticas judiciales en el país, que no hay duda, pero por ese solo hecho no significa que esos jueces sean creadores de derecho. Lo que yo creo que en la nueva visión de lo que algunos han denominado neoconstitucionalismo, lo que ha cambiado es los métodos de interpretación. Por lo tanto, ahora no interpretamos la ley, no interpretamos la ley fundamental o constitución utilizando los mismos mecanismos de interpretación legal. Por lo tanto, el contenido de la Constitución no solamente son reglas, sino que son valores y principios normativos, y eso hace que el juez constitucional, cuando interpreta, tenga un mayor campo de acción, pero al hacer eso no está creando nada de derecho, está desarrollando el contenido de esos derechos que están en la Constitución. Por lo tanto, el margen de amplitud cuando se interpretan normas, valores o normas, principios, es mucho más grande que cuando se interpreta una norma, regla constitucional. El ejemplo del derecho a la vida es uno de ellos. El margen de interpretación del juez constitucional pues tiene unas restricciones, y tiene esas restricciones que hasta ahora ha señalado 3 casos, pero otras normas de un contenido más abierto, textura abierta, como por ejemplo el libre desarrollo de la personalidad del artículo 19, el juez constitucional tiene un campo de acción muy grande para interpretarlo. Y en esta misma medida, en relación a la pregunta, cuando los jueces, en ejercicio de esa función jurisdiccional constitucional, diseñan políticas públicas, a mí me parece que no está usurpando competencias de otro órgano de poder, sino que está corrigiendo los defectos o los vacíos democráticos de otro órgano de poder, y que un órgano facultado para ellos, en aras de garantizar y cumplir los fines del Estado, de los fines sociales del Estado social de derecho, lo que hace es, mediante sus sentencias, procurar lo que los otros órganos no han hecho. Por lo tanto, en esa visión un poco sistémica de lo que es el sistema normativo constitucional, me parece y es plausible que fallos de la Corte Constitucional han sido progresistas, en que han sido garantes de los derechos. Digo algunos fallos porque últimamente hemos tenido como un retroceso en términos de las sentencias de la Corte, pero eso no quiere decir que la función jurisdiccional constitucional no haya sido ni juega un papel importante. Más que en crear derechos, yo creo que es en desarrollar los derechos y en adjudicar los derechos y ser garantes de la eficacia de los derechos constitucionales, que es lo que buscamos a través de esta jurisdicción, que quienes no cumplan su tarea tengamos un órgano de control que materialice y efectivice los derechos que los otros órganos no han hecho. Por eso, para finalizar, quisiera señalar que tampoco veo que hoy los tribunales constitucionales sean legisladores negativos, sino que hoy en día los tribunales constitucionales cumplen una función más de reparadora del sistema normativo, y en función de esa tarea reparadora del sistema es que producen los fallos de constitucionalidad modulados. Es decir, que se salva la norma, pero bajo estas condiciones, y en esa medida lo que hace es defender la supremacía constitucional. Sí, doctor René, pero le quería interpelar en una cosa en 30 segundos, si me puede decir. ¿Está bien eso que alguien en el Estado responda y cumpla frente a la ineficacia de otras ramas del poder, pero no le preocupa que pase de ser la excepción a la regla? ¿No está fallando algo nuestro Estado social de derecho? Está fallando, siendo coherente con lo que estaba señalando, está fallando el cumplimiento de las funciones por otros órganos del poder público. Es decir, a quienes deberíamos accionar para que cumplan su función: al legislativo o al ejecutivo, al que no legisla, al que no diseña políticas públicas, pero no deberíamos sancionar al médico porque cura la enfermedad, que sería el caso de lo que hacen los tribunales constitucionales. Al subsanar un defecto, pues está dándole un correctivo a un vacío de las funciones de otros órganos del poder público.
Si quisiéramos penalizar esos comportamientos, no tendríamos que penalizar o sancionar a los tribunales constitucionales, sino a los legislativos, ejecutivos u otros órganos del poder público por su inactividad en el cumplimiento de las funciones. Muchas gracias, profesor René. De esta manera damos final al segundo bloque. Profesor Quinche tiene una réplica. Sí, así. Yo debo declarar mi profunda discrepancia con la posición del profesor Moreno alrededor de que si los jueces crean o no crean derecho. No voy a entrar en la gran discusión, simplemente quiero hablar de la evidencia empírica. Dos cositas nada más. Uno, los jueces constitucionales, en general, bastantes jueces crean reglas. No solo crean reglas, sino que crean lenguajes para sus reglas. Entonces, si yo voy a utilizar, por ejemplo, poner lo que está aquí, derecho a la muerte digna. Entonces yo no solamente diría que ahí se acuñó un derecho, sino que se acuñó un lenguaje, ¿no? Ahorita Juan Carlos decía aborto en los 3 casos, entonces yo diría, no, interrupción voluntaria del embarazo. Y además, como un derecho fundamental, sentencia T841 del 11. Digamos que entonces no solo se crean reglas, o sea, mandatos, autorizaciones o prohibiciones con destinatarios específicos y con mecanismos de efectividad, creo que eso es derecho, y se crea lenguaje para hacerlo y se crea exigibilidad para hacerlo. El argumento de René, que deriva ahí de Ackerman, dice, bueno, pero es que lo que hace es reconocer unas normas o un derecho que ya estaba, y entonces el juez constitucional lo que hace es reconocer una cosa que ya estaba ahí. Bueno, con esa vía entonces nadie crearía derecho. Entonces, por ejemplo, el constituyente del 91, digo yo, creó el libre desarrollo de la personalidad. Con ese argumento diría, no, eso ya estaba. No lo creó, simplemente actualizó un principio, un valor que estaba por allá arriba y que vino y actualizó. La Corte Interamericana, en el caso Hellman, llegó y dijo, el pueblo es una noción jurídico-política que tiene límites también. Y que además, eso que el pueblo es titular absoluto de la soberanía, no. El pueblo también está sometido a reglas, y una de las reglas a las que está sometida es que no puede aceptar la impunidad total. Entonces no diría aquí, no, eso ya estaba, solo que viene aquí a reconocerlo, pues no está. Había necesidad de una sentencia que lo dijera. Y además no solo lo dice, sino que coloca un lenguaje. Entonces, por ejemplo, el legislador no utilizaba la palabra razonabilidad ni proporcionalidad, ahorita la está vertiendo en muchos elementos. En la ley de víctimas lo está colocando en el Código Penal. Entonces, no, eso ya estaba, el legislador no creo, pero... Entonces todo el mundo, todo estaría ahí, habría que aceptar una visión así, toda muy tradicional, muy naturalista, en donde ya todo estaba, sino que simplemente el legislador, el constituyente y el juez vienen a actualizarla. Pues esa suena bastante tradicional, bastante añeja y como que no tan operativa. Bueno, ya estamos en el tercer segmento, así que no pasa nada. Siguiendo con esto, yo sigo pensando y aprovecho que tengo al profesor Lancheros, que él es experto en derecho de los negocios y derecho financiero, además de una responsabilidad disciplinaria que recaería sobre la administración pública y sobre el Congreso, pues también hay un desequilibrio fiscal enorme, porque los jueces que en comienzo o en principio no son ordenadores del gasto, terminan actuando como ordenadores del gasto, y en un país de tutelitis como la nuestra, porque no funcionan los demás órganos del poder, eso crea, pues por supuesto, una repercusión fiscal importante. Yo sé que en el presupuesto nacional pues hay un rubro de gastos contingentes, pero de todas maneras, ¿no cree que ese debería ser la motivación para resolver de fondo este asunto? Yo le voy a responder la pregunta que usted me hizo anteriormente. Yo creo que un sistema de división, el sistema de división de poderes clásico tradicional se acabó hace rato. Las superintendencias hoy resuelven, actúan como jueces en algunos casos, sociedades, la SIC, financiera, el gobierno nacional, o sea, el ejecutivo actúa como juez. El legislativo, pues estamos hablando de reforma de equilibrio de poderes, entonces actúa también como juez en algunos casos, y pues la propia rama legisla en sentido amplio todos los jueces constitucionales. Había una aclaración, no solamente la Corte Constitucional, los jueces constitucionales en general, todos crean constitución, por lo menos definen su alcance. Entonces, hay una gran dificultad. Si uno quisiera, uno diría, en la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional, debería ser como el único órgano capaz de saltarse esta división de poderes y de estar llamada a crear
pero en un sistema de control mixto como el que tenemos en Colombia, pues hay una gran dificultad porque todos los jueces del país son jueces de constitucionalidad. Entonces todos crean, diseñan políticas públicas, las ejecutan en órdenes. ¿Dónde está el problema? Yo he planteado que los jueces nuestros, los jueces de constitucionalidad deben tener una actitud constitucional, y lo he planteado de esa manera porque no veo que uno pueda prohibir a través de una norma o a través de una disposición en el texto de la Constitución que los jueces vayan mucho más allá. Actitud constitucional, ¿qué significa? De alguna manera una deferencia clara con el legislador y una deferencia clara con la administración pública, por una sencilla razón. Digamos, yo le planteo dos. La primera, una que usted ha planteado, de hecho, es el tema de la sostenibilidad fiscal, pues porque quien administra los recursos no es el juez, quien administra los recursos es el Ejecutivo con el Congreso, y los dos tienen algo que el juez no tiene, que se llama responsabilidad política. Si el Congreso hace mal su labor, pues en sociedades distintas a la nuestra, pues los electores no los vuelven a elegir. Y si el gobierno hace mal su labor, castiga al partido de gobierno y elige otro. En el caso de los jueces, tal vez la gran dificultad que existe en el ejercicio de la función constitucional es esta presión contramayoritaria, porque las decisiones de política pública no las toma la mayoría del Congreso, digamos, donde están representados en teoría la mayoría de los ciudadanos, sino algunos magistrados de la Corte Constitucional. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia es la que estamos viendo hoy en esta reforma de equilibrio de poderes y en algunas reformas que se nos avecinan, con disminuir la acción, la fuerza de la acción, el ámbito de la acción de tutela, disminuir los poderes de la Corte Constitucional, es decir, acabar con la Corte Constitucional, y lo han planteado, varias reformas han planteado acabar con la Corte Constitucional y volver al esquema anterior de la Corte Suprema de Justicia, sea con una sala particular o de pleno. Es decir, este juicio le va a salir muy caro, puede salir muy caro al país, y le puede costar básicamente a la Corte Constitucional. Si la Corte no es capaz de entender que esta posibilidad de ir más allá de lo que está de su función, no lo puede hacer de forma permanente, sino excepcional. Uribe pudo haber dicho en su momento, frente al fallo de la reflexión, el 60% del pueblo colombiano está en desacuerdo con la Corte Constitucional, y emulando al vecino de Venezuela, haber dicho: la disuelvo y nombremos 9 magistrados que interpreten el fervor popular. Recuerden ustedes el tema del estado de opinión, que en estos meses volvió a salir. Entonces, la Corte Constitucional nosotros creíamos que era fuerte, sólida. Yo tengo la impresión de que es débil y frágil, y por eso una forma de protegerla es con esta autorrestricción. Y yo creo que a pesar de que a muchos nos guste o que veamos con agrado ciertos fallos activistas porque resuelven los problemas del país, etcétera, etcétera, es un boomerang. Y es un boomerang porque al final quien tiene la responsabilidad política se la va a cobrar, y permanentemente, lo hemos visto en el Congreso, lo hemos visto en el gobierno, se está buscando minar la autoridad de la Corte Constitucional. Además que es absolutamente fácil minar la autoridad de la Corte Constitucional. Lo vimos, lo hemos visto con el caso Pretel, lo vamos a ver esta noche y mañana con el caso de Rojas, y además de manera muy sencilla, nombrando magistrados de bolsillo. Entonces, volvemos a la Corte, donde los magistrados se restringan esos fallos y actúen de una manera mucho más sensata, pensando en el futuro y no tanto con el hígado, o posiblemente nos vamos a quedar sin Corte Constitucional. El profesor René Moreno, que sostiene una tesis minoritaria, pero también es muy importante esa tesis. Hace un momento el profesor Lancheros le preguntaba, entonces, si la Corte lo que hace es interpretar el derecho, ¿cómo se explica uno los cambios de jurisprudencia? Porque en un momento dado la Constitución quería decir algo y en otro momento lo otro. Y aprovecho para involucrar un tema que es de mucho interés y mucha actualidad, y es la conformación y el sentido constitucional de familia. Ese artículo 42 que en algún momento en el año 2001 se interpretó como que el constituyente expresamente quiso decir que la familia era heterosexual, y en el fallo del 2011 vemos, en el fallo C-577 del 2011, vemos que la Corte lo interpretó en el sentido de que hubo una desprotección
pero el constituyente en el fondo quiso también prever ese modelo de familia homosexual. ¿Cómo se explica uno ese cambio? Muy bien argumentado, pero es un cambio de todas maneras de dirección. Lo que yo estoy señalando, y creo que podemos coincidir en algo, es que la función de los jueces constitucionales tiene que ser eminentemente activista. Y tiene que ser eminentemente activista en el sentido que desarrolla principios y valores constitucionales, y por esa razón es que incluso la propia Corte puede ir en aplicación de algunos derechos, modulando sus fallos e incluso ir modificando su propia línea jurisprudencial. En el ejemplo que usted me pregunta sobre el concepto de familia, creo que ahí me sirve para argumentar mi posición, que la Corte, cuando está modulando o señalando en qué consiste la familia en Colombia, lo que hace es interpretar esa visión de familia a las nuevas realidades, que es lo que tienen que hacer los tribunales constitucionales. Por lo tanto, yo creo que más en la forma en que la Corte actúa tenemos coincidencia. El punto de partida donde yo encuentro que hay alguna contraposición teórica es que parto de un supuesto que la Corte, cuando crea reglas o subreglas, lo que está haciendo es desarrollando normas constitucionales, y cuando está haciendo eso, por algunos críticos se le señalan que cumple una función colegisladora. Por el contrario, digo que no está colegislando, está desarrollando la Constitución por los vacíos de poder del legislador, o si es materia de políticas públicas, por vacíos del gobierno o del Congreso, que luego no lleva a ley esas políticas públicas. En ese sentido, creo que la jurisdicción constitucional le da vida, hace viviente a la Constitución en la medida en que desarrolla sus derechos que el legislador no lo ha omitido, y al hacer eso, pues está creando, para seguir un poco reglas y subreglas, pero parte de un supuesto normativo que está en principios o valores constitucionales, y en esa medida es que un poco defiendo mi posición, que la Corte no es que cree derecho en términos absolutos para señalarlo de otra manera, sino parte de un supuesto normativo que está en la ley fundamental. Y esas sentencias, ¿qué es lo que hacen? Desarrollar la Constitución, aplicando ¿qué? Valores, principios y reglas constitucionales. Entonces creo que hay más de forma de lo que está haciendo la Corte, porque fundamentalmente también creo que esa labor y esa función de la Corte la debe hacer, y que lo que ha venido haciendo está bien para la garantía de los derechos. Muchas gracias, profesor René. Profesor Quincha, aquí hay una pregunta que me parece interesante porque tiene mucha importancia frente al debate de la reforma de equilibrio de poderes y frente al escándalo del caso Pretel, y es que la Corte tiene asignada la función de revisar de manera selectiva y aleatoria tutelas para hacer un órgano de cierre. Ahora que se está discutiendo la reforma, porque posiblemente, todavía no hay fallo al respecto, pero posiblemente hubo un favorecimiento, y el magistrado Pretel ha denunciado también a sus colegas que han hecho lo mismo, supuestamente, para favorecer ciertos casos de intereses particulares en seleccionar aleatoriamente esas tutelas. ¿Cómo debería hacerse una reforma en el sentido de evitar que pueda haber intereses particulares en esa selección, que se supone que lo que busca es crear jurisprudencia sobre casos novedosos y raros? Bueno, lo primero es el mecanismo de selección. Entonces, hay un mecanismo de selección. La norma de referencia del artículo 33 del decreto 2591 había sido desarrollado por el Acuerdo 2 y Acuerdo 5 de 1992, que son el reglamento interno de la Corte. Digamos que ese mecanismo de selección, mal que bien, venía funcionando y funcionó 24 años. La semana pasada, creo, salió la reforma al reglamento interno de la Corte, se introdujeron en caliente quiere decir por la premura del tiempo y por la presión de la opinión pública, modificaciones acerca del mecanismo de selección. Bueno, el mecanismo de selección tiene unos elementos que podrían ser más o menos reglamentados, pero otros que no. Si usted tiene y le llegan mensualmente alrededor de 200.000 tutelas, y se supone que el criterio inicial era casos que permitan unificar la jurisprudencia sobre derechos humanos o casos novedosos, hombre, de eso ya no hay. Casos novedosos, algunos, según vaya habiendo modificaciones tecnológicas, lo de las antenas, cosas ambientales, pero y la unificación sobre reglas de derechos humanos ya está hecha toda. Entonces va a haber un umbral en el caso de
de escogencias, el mecanismo perverso, el mecanismo inadecuado, la situación inadecuada no está con la selección tanto, la cuestión inadecuada está es con la insistencia, que es donde precisamente se vinieron a plantear los asuntos que han conllevado al escándalo. Entonces, la modificación sobre la insistencia, yo la verdad no he visto si se ha hecho o no, pero sería ahí y no tanto sobre la selección. La selección tiene un margen que resulta inevitablemente aleatorio. Eso es lo que quisiera señalar. Profesor Kinche, en un minuto nos gustaría oír una conclusión sobre este tema planteado, sobre el valor y el alcance de la jurisprudencia de la Corte. ¿Es buena? ¿Es peligrosa? No, yo diría simplemente algo con que hemos tenido más o menos consenso con los colegas, es que lo que asistimos realmente es un reacomodamiento del sistema de fuentes, que además corre con los tiempos, además es inevitable. Piensen ustedes que el artículo 230 de la Constitución es una norma anacrónica que traía el sistema de fuentes del siglo XIX, donde la característica era la lentitud del derecho y su simplicidad. Si un observador corriente dijera cómo es el derecho hoy día, diría, es diverso, es múltiple, es muy veloz y está muy internacionalizado. En ese sentido, la norma del 230, creo que es un lugar común siempre, ha mutado. Los propios usuarios hacen una práctica distinta de ella. El juicio de valor acerca si eso sea bueno o sea malo, yo diría que resulta inevitable, que un poco el juicio de valor dependerá de la orilla en la que uno se coloque o no. Si uno tiene una medida muy tradicional del derecho, seguramente le parecerá inadecuado. Pensemos en los profesores viejos de derecho civil o de derecho administrativo. Si uno piensa que va con el sistema y que todo, absolutamente todo, las relaciones sociales, los medios de comunicación, la vida de las personas, está muy rápido, pues el derecho simplemente iría con el ritmo de los tiempos y sus riesgos o no. ¿No les parece que ahora todo se ha vuelto inestable, inevitable, poco predecible? Y creo que esas características que son de la vida de las personas y las instituciones también podría uno aplicárselas al derecho. Profesor Juan Carlos Lancher, una breve conclusión de cómo usted el alcance de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y también pues de las altas cortes en general como fuente. Tiene que ser breve. Nada, estamos en un... Colombia es un laboratorio constitucional, tal vez el mejor laboratorio constitucional del planeta, y todo pasa, cuando digo todo pasa, y pasa muy rápido. Creo que para los que amamos el derecho constitucional estar en Colombia es un absoluto placer, entonces tal vez la única invitación que yo les puedo hacer es lean jurisprudencia constitucional, que por ahí pasa el país. Muchas gracias, profesor Juan Carlos Lancher. Ahora invito al profesor René Moreno a que haga su conclusión. Ya ha sido claro que en su interpretación la Corte lo que hace es darle vida al derecho que existe, pero tal vez habría algo que puntualizar de pronto para que la Corte Constitucional opere de mejor manera frente a la limitación que tiene en relación con los otros poderes del Estado. Tengo como punto de partida que en esta nueva visión del derecho y constitucionalización del derecho y la función que cumplen los jueces en aras de desarrollar la Constitución, y un poco también pensando en el auditorio, es que para cambiar a los jueces del mañana tenemos que transformar a los estudiantes del presente. Por lo tanto, también hay que pensar que la enseñanza tradicional del derecho hay que modificarla y hay que replantear la enseñanza y el desarrollo del derecho, no solamente en el derecho constitucional, sino en todas las áreas del derecho, porque tienen un eje transversal, y ese eje transversal es el derecho constitucional. Por lo tanto, me sumo un poco a la conclusión de este programa, y es que debemos interpretar cualquier tema del derecho comercial, civil, penal, a la luz de los principios y valores constitucionales, y es otra forma de que en el conjunto de la sociedad hagamos que nuestra Constitución sea viviente a través de nuestros derechos que son asignados por los jueces. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, al profesor Manuel Fernando Kinche, al profesor Juan Carlos Lancheros y al profesor René Moreno, que nos acompañaron hoy desarrollando el tema del alcance de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y General de las Altas Cortes como fuente de derecho. Recuerden que este es el programa Actuemos en Derecho, un espacio creado por la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Muchas gracias a ustedes por escucharnos.